Muy buenas tardes, mis queridos hermanos y hermanas. Es un placer estar aquí nuevamente con ustedes para estudiar la palabra del Señor. Hoy vamos a estudiar la lección número 12. Se encuentra en la página 173 para aquellas personas que tienen el manual de estudio. Vamos a seguir de cerca esta lección, que es muy importante. Se titula Lo que Jesús dijo sobre la prueba del discipulado y el bautismo del Espíritu Santo. Pero antes de comenzar, queremos orar como siempre hacemos, así que les invito a inclinar sus rostros para orar. Nuestro Padre y nuestro Dios, gracias por el privilegio de estar aquí. Gracias porque cuando el mundo está preocupado por los quehaceres de la vida, nosotros podemos apartarnos por un tiempo para abrir tu santo libro y escuchar tu voz hablándonos a través de ese libro. Pedimos la compañía de tu Santo Espíritu. Abre nuestro entendimiento, abre nuestros corazones y capacítanos para vivir en armonía con lo que estudiemos en esta lección. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy nuestra lección nos va a enseñar cómo distinguir un verdadero discípulo de Jesús de un discípulo falso. Hay una característica especialmente que distingue al verdadero discípulo o seguidor de Jesús de aquellos que profesan serlo, pero en realidad no son. Comencemos considerando una conversación que tuvo Jesús con una mujer samaritana en el pozo de Jacob. En la historia, como probablemente la mayoría sabemos, Cristo le ofreció a la mujer agua que salte para vida eterna. Los versículos 10, 23 y 35 de San Juan, el capítulo 4, nos enseña que el agua que Cristo le prometió a la mujer samaritana era el Espíritu Santo. Algo que se cumplió específicamente en el día del Pentecostés, cuando Dios derramó el Espíritu Santo sobre los que estaban reunidos en el aposento alto. El propósito del derramamiento del Espíritu Santo fue que los seguidores de Jesús obedecieran el mandato de llevar el evangelio al mundo. Es interesante que la mujer, cuando recibió el agua que Cristo le ofreció, ella inmediatamente fue y testificó a los habitantes de la ciudad de Sicar, a donde ella vivía. Bebió el agua y luego, como resultado, se convirtió en una tributaria del manantial. Recibió el agua para luego impartir el agua. El propósito principal del agua no es la edificación personal. La recepción del Espíritu Santo no es primordialmente para nuestra propia edificación y crecimiento. El Espíritu Santo es dado con el propósito de que, habiendo bebido del Espíritu Santo, nosotros lleguemos a ser un manantial para que otros también puedan recibir el agua o el Espíritu Santo. Vamos a leer el Evangelio según San Juan, el capítulo 7 y los versículos 37 al 39. Juan 7, 37 al 39. Aquí el Señor Jesucristo va a explicar qué representa el agua que le ofreció a la samaritana y que la samaritana bebió. Dice allí en Juan 7:37, pero en el último día, el grande de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo
del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él, pues todavía no había sido dado el Espíritu, porque Jesús no había sido aún glorificado. Hay varias cosas que tenemos que decir de este pasaje. En primer lugar, dice aquí que cuando se bebe el agua, el resultado es que de nuestro interior salen ríos de agua viva a otras personas. También notamos aquí que Jesús estaba hablando del derramamiento del Espíritu Santo que iban a recibir los que estaban en el aposento alto, esperando la promesa que había hecho el Señor Jesucristo. Es decir, cuando se bebe el agua, símbolo del Espíritu Santo, nosotros nos volvemos un manantial o canales a través de los cuales el agua que bebemos llega también a otras personas. El contexto histórico y el lugar descrito en los versículos que acabamos de leer fue la fiesta de tabernáculos en la ciudad de Jerusalén. Durante esta fiesta, Jesús una vez más invitó a la gente, a los sedientos, a venir a Él para beber. Y una vez más, el énfasis en estos versículos recae sobre el hecho de que los que reciben el Espíritu deben luego compartir el Espíritu. En este pasaje, el agua claramente representa el Espíritu Santo, que fue derramado cuando Jesús fue glorificado o se sentó a la diestra de Dios en el santuario celestial. El apóstol Pablo también usó la metáfora del agua y dijo que el agua representa el Espíritu Santo. Noten 1 Corintios, el capítulo 12 y el versículo 13. 1 Corintios 12, 13. Aquí el apóstol Pablo concordó con Jesús de que el agua representa el Espíritu Santo. Dice así: porque por un solo Espíritu fuimos bautizados todos en un solo cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio, escuchen esto, a todos se nos dio a beber de un solo espíritu. Así que, ¿qué representa el agua? El Espíritu Santo. ¿Qué representa el acto de beber el agua? Significa recibir, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. ¿Y con qué propósito bebemos el agua? Para nosotros entonces convertirnos en fuentes de agua para otros. Llegamos a ser tributarios de el río que entra a nosotros. Ahora vamos a explicar un poquito más este asunto. Estamos más o menos en la mitad de la página 174 para aquellos que están viendo el manual. La fuente de esta idea de beber agua viene de un pasaje que encontramos en el Antiguo Testamento. Ustedes recuerdan que Dios le dijo a Moisés cuando el pueblo se quejó de no tener agua. Encontramos que Dios le dijo a Moisés: mira, toma tu vara, ve a la roca en Horeb, golpea la roca y la roca dará agua. Ahora, en esta historia tenemos tres símbolos. Uno, el símbolo de la roca. En segundo lugar, el símbolo de la vara que golpea la roca. Y en tercer lugar, el agua que fluye de la roca cuando la roca es golpeada con la vara. Obviamente, aquí tenemos símbolos. La roca representa algo, la vara representa algo y el acto de golpear la roca representa algo, al igual que el agua. ¿Qué representa la roca? Pues no hay ninguna duda. El apóstol Pablo dice: la roca era Cristo. La roca es un símbolo de Cristo. ¿Qué representa la vara? Bueno, la vara representa el juicio de Dios.
Y cuando la vara golpea la roca, significa que la vara del juicio de Dios está azotando a la roca. Es decir, la vara del juicio del Padre iba a azotar a Cristo Jesús representado por la roca. Y luego, como resultado de la vara golpear la roca daría agua, y el agua que sale de la roca representa el Espíritu Santo. Es decir, Jesús iba a caer bajo el juicio de Dios, iba a cargar los pecados del mundo, la vara del Padre iba a caer sobre él en lugar nuestro, y eso iba a ser posible que Jesús derramara el Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Jesús pudo derramar el Espíritu Santo porque primero sufrió el castigo de la vara de Dios, el castigo que merecíamos nosotros. ¿Les quedó claro el simbolismo? Ahora yo tengo un tema completo nada más sobre ese episodio de la roca y la vara y el agua que salió de la roca, pero nada más podemos dar los rasgos generales porque nuestro tiempo es limitado. Ahora, no puedo enfatizar suficiente que el Espíritu Santo fue dado a los discípulos para que ellos impartieran la bendición a otros. Eso es vital. Porque Jesús le dijo a la samaritana que el que bebe el agua sale de su interior aguas para bendecir a otros. Bebemos el agua del Espíritu Santo y luego llegamos a ser tributarias de esa agua que nosotros bebimos. Echemos un vistazo a otro par de versículos que nos van a ayudar a entender este asunto. Juan el Bautista se refirió al derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés y usó la palabra bautismo. Es decir, los creyentes que recibieron el Espíritu Santo en el día del Pentecostés recibieron el bautismo del Espíritu. Note lo que dice Mateo 3 y el versículo 11. Dice aquí Juan el Bautista: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Fíjense, en primer lugar, estaba bautizando en agua. ¿Con qué propósito? Era de arrepentimiento, y el que se arrepiente recibe ¿qué cosa? Perdón. Y luego dice: pero el que viene después de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os, ¿qué palabra se usa? Bautizará en el Espíritu Santo y fuego. El bautismo del agua se refiere como bautismo, y el bautismo del Espíritu se refiere también como bautismo. Ahora, ¿cuál es el propósito del bautismo del Espíritu Santo? Bueno, el bautismo por agua representa arrepentimiento, confesión y perdón. Pero ¿para qué se recibe el Espíritu Santo? Vamos a leer Marcos 16, 15 al 18 para ver cuál es el propósito del bautismo del Espíritu Santo. Dice allí: y les dijo, aquí está hablando Jesús, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que cree y es bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y si llegan a beber cosa venenosa, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Saben que todos esos son dones del Espíritu Santo? ¿Sí o no? ¿Hablar en lenguas es un don del Espíritu Santo? Sí. ¿Echar fuera demonios, exorcismos? Claro que sí. ¿Sanar enfermos es un don del Espíritu Santo? Claro que sí. Ahora, ¿cuál es el propósito entonces del don del Espíritu Santo? El propósito del don del Espíritu Santo es testificar. Recibimos el Espíritu y luego ¿qué? Compartimos el Espíritu. Como la mujer samaritana
por así decirlo, ella recibió el Espíritu, bebió el agua del Espíritu y luego, ¿qué hizo inmediatamente? Fue a su pueblo y le contó a todos los habitantes: hallé al Mesías, y todos vinieron para escuchar las palabras de Jesús. Es decir, el Espíritu Santo no se recibe primordialmente para edificación personal, sino para que, recibiendo el Espíritu Santo, nosotros testifiquemos por el poder del Espíritu Santo. Dice en Marcos: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El propósito del Espíritu Santo es la testificación. 40 días después de su resurrección, Jesús prometió el derramamiento del Espíritu Santo. Ahora escuchen bien. Dos cosas importantes se destacan en este pasaje que acabamos de leer de Marcos, el capítulo 16. En primer lugar, cuando se recibe el Espíritu Santo, el propósito es ¿qué cosa? Predicar el evangelio. En segundo lugar, escuchen bien, el derramamiento del don del Espíritu Santo dio a los discípulos los dones necesarios para cumplir su misión. Voy a repetir eso porque es muy importante. El don se da con el propósito ¿de qué? De predicar el evangelio a toda criatura. Pero cuando se recibe el don, también recibimos ¿qué cosa? Los dones. ¿Y cuál es el propósito de los dones? El propósito de los dones, que Dios da diferentes dones a diferentes personas en la iglesia, es para cumplir la misión de la predicación del evangelio. ¿Me están entendiendo ese punto? Ahora, entonces, sin el Espíritu Santo, sin el don del Espíritu Santo, no puede haber dones. Porque el Espíritu Santo es el que da los dones o los regalos. Sin los dones no se puede predicar el evangelio. El único don del Espíritu Santo nos da los dones. Un don, y van a encontrar en el libro de Hechos, varias veces se menciona el don del Espíritu Santo. No es lo mismo el don del Espíritu Santo que los dones del Espíritu Santo. El don es el regalo del Espíritu Santo que nos da Dios. Y los dones son lo que el Espíritu Santo nos da para cumplir la misión. ¿Está claro este punto? Ahora, una vez más, vemos que el propósito del bautismo del Espíritu Santo, o el beber el agua, para usar el simbolismo que encontramos en Juan 4, es la evangelización o la proclamación del evangelio. Ese es el propósito de recibir el Espíritu Santo. Vamos a Hechos, al capítulo 1 y el versículo 7 y 8, donde esto se hace absolutamente claro. Esto es inmediatamente antes de la ascensión de Jesús al cielo. Él habló estas palabras enseguida antes de irse al cielo. Y fíjense lo que dijo. Él les respondió, está hablando sus discípulos: a vosotros no os toca saber ni los tiempos ni las ocasiones que el Padre dispuso por su propia autoridad. Pero recibiréis ¿qué? Poder. ¿El poder de qué? ¿El poder de qué? Del Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Ese es el don. Pero ahora escuchen. Y me seréis testigos. ¿Para qué es el don? El don se recibe con el propósito de ser ¿qué? Testigos. Dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiero que noten la secuencia allí. ¿Dónde comienza la testificación? En Jerusalén. Luego se mueve ¿a dónde? A Judea. Luego se mueve ¿a dónde? A Samaria. Y finalmente a todo rincón de la tierra. ¿Saben ustedes? Esa es la secuencia que presenta el libro Hechos de los Apóstoles. Ese versículo nos da todo el resumen del libro Hechos de los Apóstoles. Porque ¿a dónde se derramó el Espíritu Santo por primera vez? En Jerusalén. Luego en el capítulo 7 se extiende a Judea.
En el capítulo 8 dice claramente se extiende a Samaria, y luego cuando Saulo se convierte en Pablo, va a los últimos rincones de la tierra. Es decir, ese versículo es un resumen de todo el libro Hechos de los Apóstoles. El punto que quiero que noten aquí es que el Señor Jesucristo en el día del Pentecostés derramó el agua. Los que estaban en el aposento bebieron el agua y como resultado llegaron a ser ¿qué cosa? Llegaron a ser testigos. El propósito del don del Espíritu Santo es que nos imparta los dones para poder alcanzar a la gente con el mensaje del Señor Jesús. De acuerdo con el registro del Evangelio, el bautismo del Espíritu Santo, escuchen bien, no es una segunda bendición recibida un tiempo después que uno se bautiza. Porque hay muchos que dicen, no, cuando uno se bautiza, recibe perdón, y luego después de un tiempo, entonces recibe el bautismo del Espíritu Santo. Eso no es correcto. Escuchen bien, el Espíritu Santo cayó sobre Jesús en el momento de su bautismo, ¿sí o no? E inmediatamente, ¿qué hizo Jesús después de su bautismo? Fue a la sinagoga en Nazaret, ya vimos esto, y citó la profecía de Isaías, a donde se menciona la obra que él iba a hacer. Es Isaías el capítulo 61 y el versículo 1 y 2. Es decir, Jesús es bautizado, recibe el Espíritu Santo en su bautismo, y enseguida después que fue tentado en el desierto, ¿qué es lo que hace? Sale y usa los dones, porque echa demonios, sale enfermos, dice él allí en Lucas el capítulo 4. Es decir, recibe el Espíritu Santo y luego entonces recibe los dones para proclamar el Evangelio a los demás. Y no es coincidencia que el apóstol Pedro, en el día del Pentecostés, en Hechos 2:38, él le dice a los hombres que están reunidos allí: levántense ustedes, arrepiéntanse, bautícense para perdón de los pecados y reciben el Espíritu Santo. Es decir, la recepción del Espíritu Santo no es algo que uno recibe un tiempo después de bautizarse en el agua. Cuando una persona se bautiza en el agua para perdón de los pecados, en ese momento el Espíritu Santo es derramado sobre esa persona para que pueda testificar. Vemos este mismo patrón en otros textos también en el libro de Hechos. Hago hincapié en este punto porque hay personas que enseñan, particularmente los carismáticos, que el Espíritu Santo nos llega en algún momento después del bautismo en agua, lo que ellos llaman una segunda bendición. Sin embargo, la Biblia es clara de que cuando nos bautizamos, Dios promete enterrar nuestros pecados en el agua y darnos también el don del Espíritu Santo, quien luego imparte los dones. ¿Está quedando claro esto o no? Muy bien. Aún queda una pregunta por responder. ¿Por qué algunos de los discípulos de Cristo recibieron el bautismo en agua de Juan el Bautista, pero solo recibieron el bautismo del Espíritu Santo 3 años y medio después? Yo pregunto, ¿Juan el Bautista bautizó gente para arrepentimiento y perdón? Sí. ¿Recibieron el Espíritu Santo aquellos que se fueron bautizados? No. ¿Cuándo recibieron el Espíritu Santo? En el día del Pentecostés. Entonces, ¿por qué pasó un tiempo entre el bautismo por agua y el bautismo del Espíritu Santo 3 años y medio después? La razón es muy sencilla. Jesús no podía derramar el Espíritu Santo en el día del Pentecostés sin antes vivir su vida perfecta y morir por el pecado y recibir la promesa del Padre cuando fue entronizado en el cielo. No había pasado eso todavía cuando predicó Juan. Así que por eso tuvieron que esperar 3 años y medio hasta que Cristo fuera instalado y Jesús recibiera de su Padre el don para darle el don a ellos
para que luego el Espíritu Santo le diera los dones para que pudieran cumplir la tarea evangelística. ¿Está claro ese punto? ¿Sí? Ok, muy bien. Gloria a Dios. Ahora, en Hechos capítulo 2, estamos en la página 177, si están haciendo caso a esto y tienen el manual. En Hechos capítulo 2 se derramó el don prometido del Espíritu Santo. Cuando el don del Espíritu Santo fue derramado, todos los dones que Pablo menciona en 1 Corintios comenzaron a funcionar en la iglesia. ¿Cuáles eran esos dones que recibieron los que recibieron el don del Espíritu Santo? Aquí hay una lista: sanidad, exorcismo, administración, ayuda, evangelismo, profecía, lenguas, enseñanza, palabra de conocimiento, exhortación, apóstoles. Cuando recibieron el don del Espíritu Santo, el Espíritu Santo también les impartió ¿qué cosa? Les impartió los dones. Porque ¿cómo podían cumplir la tarea evangelística si reciben el don, pero el Espíritu Santo no da diferentes dones para que puedan cumplir su tarea? Yo pregunto, ¿se necesita en la iglesia gente que se centra en profecías? Sí. ¿Se necesitan maestros? ¿Se necesitan evangelistas? ¿Se necesitan administradores? Sí. Y el Espíritu Santo, cuando se recibe, el Espíritu Santo reparte esos dones. Jesús recibe el don del Padre según Hechos. Luego Jesús derrama el Espíritu Santo sobre sus discípulos, que es el don. Y entonces cuando se llena el Espíritu Santo da dones para que se pueda cumplir la tarea de alcanzar a otras personas. El que bebe el agua ahora llega a ser un manantial de agua. ¿Está claro? Ahora, vamos a la mitad de la página 177, porque esto es una clase. En realidad no son sermones, son clases. Los cristianos pentecostales y carismáticos tienden, esto es muy importante, tienden a centrarse en un solo don como el más importante de todos. ¿Cuál es ese don? El don de lenguas. Entonces debemos preguntarnos algunas cosas. Número 1. ¿Es el don de lenguas el más importante de los dones del Espíritu Santo? Una lectura superficial de Hechos 2 podría dejar la impresión de que el don de lenguas es el más importante, porque en el día del Pentecostés es el único don que el Espíritu Santo derramó. ¿Sí o no? Entonces dicen, sí, es el único don que Dios dio, por lo tanto es el más importante de todos. No mencionó ningún otro, es el primero. La pregunta clave es, ¿tiene Dios la intención de que todos los verdaderos cristianos hablen en lenguas? Otra pregunta, ¿fue el don de lenguas para la edificación personal espiritual de un individuo o tenía un propósito evangelístico? A eso vamos. ¿Alguna vez alguien te ha hecho una pregunta difícil de la Biblia y no sabías qué responder? Sam TV Latino tiene una herramienta útil de 25 estudios bíblicos escritos por el pastor Daniel Gouveia para guiarte paso a paso. Con un folleto de 25 lecciones bíblicas y 13 DVDs, obtén estos materiales de Sam TV Latino y equípate con la herramienta que necesitas para compartir la verdad. Recibiréis poder y me seréis testigos. ¿Cuál es el propósito del poder? Y los dones, testificar. Esa es la señal de que usted recibió el Espíritu Santo, si tiene el anhelo de contarle a otros. Aleluya. Ese es el verdadero discípulo. Aleluya. Y usted dice, esto es drástico, pastor. Sí, pero es la verdad. El apóstol Pablo aclara que el don de lenguas no era el más importante. Esto se ve por el orden de los dones que Pablo enumera en Efesios 4, 11 y 12, 1 Corintios 12, 8 al 11,
y los versículos 28 al 31. Escuchen esto. En cada una de estas listas, el don de lenguas lo menciona de último el apóstol Pablo. Porque hay varias listas de los dones. El don de lenguas siempre es el último que menciona. Por supuesto, la pregunta es, ¿por qué fue este el único don que el Espíritu Santo derramó en el día del Pentecostés? Antes de responder esa pregunta, tengo que compartir una información con ustedes. Y es que el Espíritu Santo es el que posee e imparte los dones. Yo no debo estar buscando dones. El Espíritu Santo sabe lo que necesita la iglesia e imparte los dones conforme a lo que Él sabe que se necesita en la iglesia. Amén. Él es el Señor de los dones. Yo no tengo que estar buscando los dones. Y hay pentecostales y carismáticos que no hablan en lenguas. Dicen, me voy a perder y están anhelando. Dame ese don de lenguas. Pero nosotros no buscamos. La Biblia dice que el Espíritu Santo imparte como Él quiere. Porque Él sabe precisamente lo que necesita particularmente la iglesia. La Biblia dice que el Espíritu Santo es el Señor de los dones. Ahora, la pregunta, sin embargo, perdura. ¿Por qué el don de lenguas es el único don que se menciona allí en Hechos el capítulo 2? ¿Por qué no el don de sanidades, el don de evangelismo, todos los demás dones? En nada más el don de lenguas. Estamos en la página 178, la parte de arriba. Un estudio cuidadoso de Hechos 2 revela que el don de lenguas era el que más se necesitaba en ese momento en particular. El Espíritu Santo lo sabía. La fiesta del Pentecostés, escuchen bien, era una de las 3 a donde todos los varones mayores de 12 años tenían que comparecer en Jerusalén a esa fiesta. Jerusalén estaba repleta de judíos en el día del Pentecostés, de todas partes del imperio, porque en la diáspora los judíos se habían dispersado a muchas diferentes naciones circundantes. ¿Y cómo sucede a veces con los hispanos? Cuando vienen a los Estados Unidos, la segunda y tercera generación ya no hablan español. Por ejemplo, yo me encuentro una persona y le pregunto, ¿cómo te llamas? Me llamo Ricardo Gómez, me dice en inglés. Y le empiezo a hablar en español. No, yo no hablo español. ¿Cómo es que un Ricardo Gómez no puede hablar español? Porque es de segunda y tercera generación. Ha perdido el uso de su idioma materno. Eso es la condición de muchísimos que estaban en Jerusalén para el día del Pentecostés. No hablaban el idioma materno de ellos, lo cual significa que era un obstáculo para los que estaban predicando en el aposento alto, porque ellos hablaban probablemente arameo, pero los que vinieron de otras naciones no entendían el idioma de los que estaban en el aposento alto. No había forma de comunicarse. Así que el Espíritu Santo hizo algo milagroso. Les instaló un Rosetta Stone. Les instaló un software, un diccionario, un libro de gramática y sintaxis. Y empezaron a hablar los idiomas de todos los que estaban allí perfectamente sin acento. La gente dice, pastor, usted tiene el don de lenguas. No, porque yo lo aprendí español. El Señor no me impartió milagrosamente el don de hablar español. Ese no es el don de lenguas. Una persona puede hablar 5 idiomas, pero los aprendió. No es el don de lenguas. El don de lenguas es un don milagroso del Espíritu Santo que se necesitaba precisamente en ese momento. Por eso ese fue el único don. No era necesario en ese momento el don de sanidades, el don de exorcismos, todos los otros dones. Ese era el que se necesitaba y el Espíritu Santo lo sabía y por eso el Espíritu Santo lo derramó. Y fíjense lo que sucedió. Vimos que el Evangelio tenía que predicarse no solo en Jerusalén, sino ¿en qué? En Judea. Bueno, se hablaba arameo en Judea,
y en Samaria y luego hasta lo último de la tierra. ¿Cómo iba a alcanzar el evangelio todos esos lugares? Ahora fíjense qué extraordinario. El Espíritu Santo sabe lo que hace. ¿Qué iba a pasar con todos esos que vinieron de todas las naciones a la fiesta del Pentecostés? Luego ellos, escuchando el mensaje en su propio idioma, por el don de lenguas, entendían lo que los apóstoles estaban diciendo en cuanto a Cristo vino del cielo a la tierra, vivió una vida perfecta, cargó los pecados en el mundo. Ahora se fue al cielo para interceder para los que llegan a Él. Se emocionan los que eran de otras naciones que no hubieran entendido y ahora regresan a sus países. ¿Y qué hacen en sus países? Llegan a ser tributarios del don que ellos recibieron en el día del Pentecostés. ¿Me están entendiendo? Recibieron el don, Dios les impartió dones y ahora regresan a sus naciones, habiendo ellos escuchado todo en su propio idioma, van a sus naciones y comparten el glorioso mensaje del Mesías en esos países. Ahora, fíjense algunos detalles aquí muy interesantes. El don de lenguas se impartió en Jerusalén en los días del Pentecostés. Y la razón es que había muchas personas de diferentes naciones que no hablaban el mismo idioma que los que predicaban. Pero ahora escuchen bien, en Hechos 4, todavía en Jerusalén, se habían ido todos los de las demás naciones a sus países. Y en el capítulo 4 y el versículo 31, dice que se impartió de nuevo el Espíritu Santo. Y hasta tembló el lugar a donde se impartió el Espíritu Santo a un grupo que estaba reunido allí. Pero ¿saben algo interesante? En esa ocasión no se impartió el don de lenguas. Se derramó el Espíritu Santo, pero no se impartió el don de lenguas. ¿Por qué razón no? Porque ya no había gente de demás naciones. No era necesario. Todos los que estaban reunidos allí hablaban arameo. Era innecesario el don de lenguas. Y luego, en Hechos 8, 14 al 17, esto está al pie de la página 178, en Hechos 8, 14 al 17, encontramos que el Espíritu Santo se derrama en Samaria. Los samaritanos hablaban el mismo idioma que los que vivían en Jerusalén. Eso lo sabemos porque Jesús tuvo una conversación con una mujer samaritana. Hablaban el mismo idioma. Y lo interesante es que en Hechos 8, 14 al 17, nuevamente se imparte el don del Espíritu Santo, pero sin el don de lenguas. ¿Por qué? Porque los samaritanos hablaban el idioma. ¿Cuál es el propósito del don de lenguas? ¿Saltar en la iglesia? ¿Decir aleluya? ¿Rodar en los pasillos? No, ¿cuál es el propósito? El propósito es testificación. El propósito es predicación. El propósito es comunicar el evangelio. Claramente la Biblia enseña eso. Ahora, luego el Espíritu Santo se derramó en Cesarea. Eso está en Hechos 10, 44 al 48. ¿Recuerdan la experiencia de Cornelio, ese gentil en Cesarea? ¿Por qué se derramó el Espíritu Santo en Cesarea? Ustedes pueden leerlo, Hechos 10, 44 al 48. Les voy a explicar por qué se derramó el Espíritu Santo con el don de lenguas en Cesarea. Cesarea era el puerto marítimo más importante entre Tiro y Egipto en el mar Mediterráneo. Es decir, cubría un área geográfica en el norte desde Tiro hasta Egipto en el sur. Como era un puerto muy importante, venían marineros de muchos diferentes países y pasaban por ese puerto. Por eso era necesario dar el don de lenguas a los creyentes allí en Cesarea, para que cuando vinieran esas personas que hablaban los idiomas de los países de donde ellos hacían comercio, pudieran escuchar el evangelio en su propio idioma. No era necesario en Jerusalén, no era necesario en Judea, no era necesario en Samaria, porque todos entendían
solo que no en el día del Pentecostés. En Cesarea sí era necesario, porque por ahí pasaban personas de todas las diferentes naciones. Los creyentes de la iglesia tenían que tener la habilidad de comunicarse con esas personas en el idioma de ellos. Luego encontramos que se derramó el Espíritu Santo en Éfeso. La historia está en Hechos, el capítulo 19. Y con el don del Espíritu Santo se dio el don de lenguas. ¿Por qué se impartió el Espíritu Santo y el don de lenguas en Éfeso? Éfeso quedaba en Asia. Le voy a explicar por qué. Éfeso era una ciudad portuaria también. Uno de los centros comerciales más importantes de Asia. Personas de todas las naciones de la tierra pasaban por ese concurrido puerto marítimo. Sabiendo esto, Dios les dio a los miembros de la iglesia de Éfeso la capacidad de hablar los idiomas de todos los que venían allí a la ciudad de Éfeso de diferentes naciones. Era necesario el don de lenguas para poder comunicar el evangelio a las personas que hablaban los idiomas de las naciones, pero que los miembros de la iglesia no hablaban esos idiomas. Y luego se impartió el don en Corinto. Porque en Corinto era una de las ciudades más importantes de Europa. Fíjense que empezamos en Tierra Santa, luego nos movemos a Judea, luego nos movemos a Samaria, luego entonces a Cesarea, y luego entonces nos movemos a Éfeso, y entonces ahora nos movemos a Corinto, en Europa. Ahora el evangelio está yendo a los últimos rincones de la tierra de aquella época. ¿Por qué Corinto? Porque Corinto era uno de los puertos marítimos más importantes de Europa. Personas de muchos grupos lingüísticos pasaban por esa gran metrópolis. Una vez más, el Espíritu Santo, conociendo la necesidad, impartió el don de lenguas a los creyentes para que pudieran predicar el evangelio a todos los de los grupos lingüísticos de diferentes sitios. Cuando vimos en Hechos 1, 6 al 8, Jesús mandó a sus discípulos a proclamar el evangelio en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cómo podían hacer esto si no conocían los idiomas de esas naciones? La respuesta es que el Espíritu Santo hizo un milagro y les dio la habilidad de hablar esos idiomas. Verdaderamente, cuando Dios pide que hagamos algo, Él nos da los recursos para hacerlo. ¿Por qué no vemos el don de lenguas hoy? Bueno, se ve en las iglesias carismáticas, hablan un idioma que ni siquiera Dios entiende. ¿Por qué no se imparte el don de hablar idiomas hoy en día? Porque vivimos en un mundo donde tenemos software, donde tenemos en el internet podemos conseguir software para traducir, tenemos personas que conocen múltiples idiomas. Hoy en día no es tan necesario el don de lenguas como lo era cuando el evangelio estaba comenzando. Una vez que se esparce el evangelio, gente de muchos idiomas tiene el conocimiento del mensaje en muchos países del mundo y es fácil comunicar ese idioma. Ahora vamos a hacer las preguntas entonces. ¿Es el don de lenguas una prueba de la espiritualidad de la persona? No. ¿Es una prueba de salvación? No. ¿Debe una persona sentirse culpable si nunca ha hablado en lenguas? No. ¿Es el don de lenguas una señal de que la persona tiene el Espíritu Santo? No. Yo pregunto, ¿cuál es la señal que una persona tiene el Espíritu Santo? En primer lugar, da testimonio. Pero hay un segundo lugar. Jesús enseñó que la prueba de la espiritualidad y la salvación de una persona no es el don que ha recibido, sino el fruto en su vida. Sin embargo, también notamos que el fruto del Espíritu es dado también por el Espíritu Santo, ¿sí o no? El Espíritu Santo da los dones y también produce ¿qué cosa? El fruto. Noten Mateo 7, 16 al 20. Mateo 7 y el versículo 16 hasta el versículo 20.
Por hablar en lenguas los conoceréis. Bueno, ahí están despiertos, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así también todo árbol sano da buenos frutos, pero el árbol podrido da malos frutos. El árbol sano no puede dar malos frutos, ni tampoco puede el árbol podrido dar buenos frutos. Todo árbol que no lleva buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Juan el Bautista había enseñado la misma lección antes que Jesús comenzara su ministerio. En Mateo 3:10, yo pregunto, ¿anunció Juan el Bautista que Dios iba a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego en el día del Pentecostés? Lo habían anunciado, pero ¿qué más anunció Juan el Bautista? ¿Qué dijo Juan el Bautista? Dijo, y no se jacten ustedes de ser hijos de Abraham, producir frutos dignos de arrepentimiento, dijo Juan el Bautista. ¿Cuál era la señal de que iban a recibir el Espíritu Santo? Era que producían, ¿qué cosa? Producían frutos. La nación judía hacía grandes pretensiones de piedad, pero fueron maldecidos porque no producían, ¿qué? Buen fruto. El verdadero discipulado se conoce por el fruto, no por los dones. Jesús enseñó que en los últimos días, aquí viene algo muy importante, en los últimos días, muchos que profesaron su nombre tendrían dones falsificados que parecían ser genuinos. Jesús describió estos dones falsificados en Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, ¿son profesos creyentes, sí o no? Son profesos creyentes. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué es lo que demuestra que una persona es verdadero creyente? No es que dice, Señor, Señor, sino que hace la voluntad del Padre. En otras palabras, produce fruto. Luego dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Yo pregunto, ¿profetizar es un don del Espíritu Santo? Sí. ¿En tu nombre no echamos demonios? ¿Los exorcismos son un don del Espíritu Santo? Sí. ¿Y en tu nombre no hicimos muchas obras poderosas o milagros? ¿Es un don del Espíritu Santo? Sí. Estos parecían tener los dones del Espíritu Santo. Entonces yo les declararé, nunca os he conocido, apartados de mí, obradores de maldad. Los dones no son los que muestran si una persona tiene una relación genuina con Cristo. Son los frutos. ¿Cuál es el problema con estos? Decían tener dones. Echaban demonios, profetizaban, hacían milagros. Pablo enumera estos 3 dones en las listas que él da. Y usted dice, bueno, tal vez ellos hicieron eso cuando estaban bien con el Señor y después se apartaron. No, porque el Señor Jesucristo dice, nunca os conocí. Lo dice claramente, nunca os conocí. Aún más sorprendente, Jesús explicó que nunca los conoció. Aquellos que ejercieron estos dones practicaron la iniquidad. Decían estar llenos del Espíritu y sin embargo eran transgresores de la ley. Porque cuando Jesús dice obradores de maldad, en realidad la palabra maldad es la misma palabra que se traduce transgresores de la ley. Yo pregunto, ¿un transgresor de la ley de Dios está produciendo buen fruto? No, está produciendo mal fruto. Pero ¿qué tal si echa demonios y da profecías y sana a los enfermos? ¿Es un verdadero creyente? Por eso, no. Jesús luego ilustró la enseñanza que él dio en estos versículos con la parábola del que edificó su casa sobre la roca y el que edificó su casa sobre la arena. El que edifica sobre la roca
no solo dice Señor, sino que hace la voluntad del Señor. Mientras que los falsos creyentes son los que dicen Señor, Señor, pero su vida demuestra que son transgresores de la ley de Dios. En Gálatas 5, 19 al 23 nos dice cuál es el fruto del Espíritu. En realidad, Gálatas 5, 19 al 23 lo que hace es describir el carácter de Jesús. Paciencia, longanimidad, temperancia, todas las cualidades que tuvo Jesús en su carácter. El Espíritu Santo transforma nuestro carácter y nos lleva a producir fruto para honra y gloria de Dios. Ahora alcancemos la conclusión de nuestro tema en esta hora. Vamos a leer Hechos 5, 30 al 32. El Dios de nuestros padres, aquí está hablando el apóstol Pedro, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, está hablando los judíos, colgándole en un madero. A este lo ha enaltecido Dios con su diestra, eso fue en el Pentecostés, como príncipe y salvador. ¿Con qué propósito? Para dar a Israel arrepentimiento y ¿qué? Y perdón de pecados. Ahí está la primera bendición, perdón de pecados, por el bautismo. Bautícese en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Y luego dice en el versículo 32, nosotros somos testigos de estas cosas y también el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen. ¿A quién le da Dios el Espíritu Santo? A los que le obedecen. ¿Y qué tal si una persona que no obedece a Dios hace milagros y echa demonios y todo eso? ¿Qué pasa con ese? Sabemos que no es un verdadero creyente. Por sus frutos los conoceréis. Ahora fíjense qué interesante. Dice que le da el Espíritu Santo a los que le ¿qué? A los que le obedecen. Noten Juan 14:15. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero mucha gente no lee el siguiente versículo. Dice el siguiente versículo, ¿con qué palabra empieza? Con I. La palabra I. La conjunción que conecta con el versículo anterior. Si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Está claro? Jesús dice, ámame, guarda mis mandamientos y yo te doy el Espíritu Santo. Ruego al Padre para que te dé el Espíritu Santo. En Ezequiel 36, 26 y 27, el Señor Jesucristo promete darnos un corazón nuevo. Fíjese lo que dice, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Y qué promete? Una vez que hace el trasplante, nos da el nuevo corazón, de lo cual hablamos en una presentación anterior. Cuando oramos a Él, le pedimos que saque el corazón viejo, enfermo, y nos dé un corazón de carne, un corazón convertido. Dice, pondré mi espíritu dentro de vosotros. ¿Y cuál es el resultado? Y haré que andéis según mis leyes, que guardéis mis decretos y que los pongáis por obra. No hay una dicotomía entre el Espíritu Santo y la ley. Si estás verdaderamente conectado con Jesús, darás fruto para su gloria y usarás tus dones para predicar el Evangelio. Decir que estamos conectados con la vid, pero no dar buen fruto, es solo una falsa pretensión, como la higuera con hojas, pero sin fruto. Entonces, al final, se trata este asunto de una relación con el Señor. Si somos uno con Jesús, Él vivirá su vida en nosotros. El Espíritu que está en nuestras vidas, entonces, fluirá para bendecir también a otras personas. En conclusión, volvamos por un momento a Mateo 7, 21 al 23. Allí Jesús nos enseñó que no es decir Señor, Señor lo que cuenta, sino hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? El apóstol Pablo explicó que la voluntad de Dios para nosotros es nuestra santificación. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Luego nos santifica y nos limpia
a través de la palabra. Segunda de Tesalonicenses 2:13 nos dice que somos salvos por la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y la verdad está en la palabra de Dios. Así el Espíritu Santo conduce a toda verdad que se encuentra en la palabra, nos limpia, nos santifica, nos imparte dones, produce frutos en nosotros y nos capacita para testificar. Por eso la sierva de Dios dice que lo que más debemos pedirle al Señor es el Espíritu Santo. Porque dice que cuando recibimos el Espíritu Santo, todas las demás bendiciones vienen en su estela. Romanos 6:22 nos da la secuencia. Pero ahora libres del pecado, porque nos arrepentimos, confesamos, tuvimos fe en Jesús y nos bautizamos y Él nos perdonó. Libres del pecado. ¿Y hecho qué? Hechos siervos de Dios. Tenéis como recompensa la santificación y al fin la vida eterna. ¿Le quedó claro el tema? Importantísimo. Para compartir con los carismáticos. Hay gente de los carismáticos, gente ama a Jesús. No estoy criticando diciendo que todos son malos. Desconocen esto, necesitan entenderlo. Y nosotros los adventistas también necesitamos producir fruto porque hablamos mucho y hacemos poco. Déjeme sintetizar todo este asunto con una ilustración. Salen una noche, ven en el cielo una luna llena, romántica, grande, resplandeciente. Salen y dicen: ¡ay, qué linda está la luna esta noche! ¡Qué brillante está la luna esta noche! Y alabamos a la luna. ¿Saben lo que deberíamos decir? ¡Qué lindo está el sol esta noche! Porque la luz de la luna es la luz del sol. La gloria no es para la luna, la gloria es para el sol. Entonces debemos decir: ¡ay, qué lindo está el sol esta noche! La relación del sol y la luna ilustra todo lo que yo quiero compartir en esta lección. Y es que cuando Jesús brilla sobre nosotros, nosotros vamos a brillar a otros. Y la gente no va a decir: ¡ay, qué bueno es el pastor Bohr! Mire cómo es cariñoso y obediente. ¡Qué gloria! Eso es como alabar a la luna. Decimos: no, qué lindo Salvador sirve el pastor Bohr. La gloria sea para Dios. Es decir, los dones no son para traer atención a nosotros, para que la gente crea que somos muy importantes y muy grandes. No, es para que entiendan que Jesús es grande y que Jesús es importante. La honra y la gloria es para Él, no para nosotros. Y es mi oración, hermanos y hermanas, que habiendo estudiado esta lección, vayamos y nos arrodillamos y le pidamos a Dios lo más importante, que es el don del Espíritu Santo, para que nos imparta los dones y podamos cumplir su obra. ¿Sabías que existe un ministerio cuya misión es proclamar la verdad de Dios al mundo y el mensaje final de Dios? ¿Cómo cambiaría el mundo si más personas conocieran el mensaje eterno de esperanza? Zoom TV es igual a Secret Sansil Ministry Televisión. Es un ministerio de enseñanza bíblica 100% de apoyo a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Fue fundado en el año 2002 por un grupo de fieles miembros de iglesia y el pastor Esteban Bohr, con una misión clara: proclamar la verdad presente en el tiempo del fin. En el año 2017 esta visión se expandió con el lanzamiento de Zoom TV y Zoom TV Latino, 2 canales de televisión que transmiten programación cristiana de alta calidad en inglés y español las 24 horas del día. Desde el principio, el enfoque de Zoom TV ha sido doble: alcance externo, llevar el evangelio al mundo, y alcance interno, fortalecer a la iglesia con enseñanzas sólidas, basadas en la Biblia. Nuestra programación está profundamente cimentada en la Biblia y el espíritu de profecía.
Cada programa está diseñado para enseñar, equipar e inspirar a los creyentes a caminar más cerca de Dios. Ofrecemos programas tales como Escuela Sabática, Me Gustaría Saber, sermones, entrevistas, series, salud, cómo vivir la vida, soluciones prácticas a los desafíos de la vida familiar, programas de música sagrada compartidos por personas de diferentes lugares y trasfondos. Pero este ministerio es más que televisión. Cada mes, nuestros pastores aceptan invitaciones para predicar y enseñar en todo el país, en los Estados Unidos y en todo el mundo. Nuestro equipo pastoral, junto con un dedicado equipo de medios, trabaja incansablemente para proclamar el mensaje de Jesucristo al mundo entero. Y hemos visto a Dios obrar de manera poderosa. Personas de todos los continentes, desde grandes ciudades hasta aldeas remotas, están sintonizando, escribiendo y compartiendo cómo este mensaje ha transformado sus vidas. Este impacto global sigue creciendo más allá de lo que imaginamos. Y tú formas parte de él. Esto es Zoom TV, Secrets Unsealed Ministry, un ministerio que proclama la verdad presente en el tiempo del fin. Prepara corazones para el regreso de Jesús y se une con iglesias como la tuya para cumplir la misión. Zoom TV, unidos en la misión.